¿Qué tal? Vamos a hacer un ejercicio de diseño. El Monopoly es un ejercicio de la práctica que fue un ejercicio de parcial de otros años. Básicamente lo que queremos modelar es un juego que es parecido al estanciero, que tiene una cantidad de casilleros definida por el usuario, que tiene un tablero circular y vamos a asumir que es de 2 jugadores. La lógica simplificada es que cada vez que se inicializa el Monopoly se pide el tamaño paramétrico del juego y se pregunta al usuario los precios de cada casilla. Cada turno un jugador tira un dado y una vez que tira ese dado cae en una casilla y el jugador comienza con un importe arbitrario, por ejemplo 1000 pesos. Cuando un jugador cae en una casilla pueden pasar dos cosas: que la casilla no sea de nadie, en ese caso el jugador está obligado a comprarla y de ahí en más pertenece a dicho jugador, y que la casilla se encuentre comprada por otro jugador, y ahí pueden pasar dos cosas: si la casilla pertenece al jugador donde cayó ahí no pasa nada, y si la casilla pertenece al otro jugador se le debe pagar un alquiler por dicha casilla. El juego termina cuando alguno de los dos jugadores se queda sin dinero. Esto puede pasar por dos motivos: porque el jugador no puede comprar una casilla o porque el jugador no puede pagar el alquiler. Para este TAD en particular se va a dar una interfaz, pero puede haber ejercicios de TAD donde se pida diseñar la interfaz. En este caso la interfaz esperada es el constructor, el ganador que devuelve 0, 1, 2, indicando si hay ganador 1, ganador 2 o no hay ganador, con 0. Un método para agregar casillas, que en realidad define la casilla, el número de casilla y el precio. Un método jugar, que simula la tirada de los dados de los dos jugadores, o sea, juegan arbitrariamente el jugador 1 y 2 en cualquier orden. Se tiene que definir el método toString. Esto es para mostrar el resultado, la representación en string de cualquier instancia del Monopoly. Lo vamos a explicar más adelante cuando veamos tecnología Java. Y se muestra un caso de uso para hacernos una idea de cómo funciona esto. Acá creamos un Monopoly de 6 posiciones, agregamos la casilla, seteamos la casilla 0 a 100 pesos y otra casilla más. Hacemos jugar el juego mientras no haya ganador. Acá estas comillas deberían decir 0. Y podemos hacer eso, y como puede quedarse ciclando mucho, podemos cortarlo cuando itera más de 1000 veces. En el ciclo principal lo único que hacemos es llamar al jugar y mostrar el estado del Monopoly en cada iteración, y por último mostramos el ganador. En el diseño es importante cumplir, más bien obligatorio cumplir con la interfaz pedida, así que como mínimo tengo que tener una clase que responda a dicha interfaz. El primer diseño que vamos a proponer es la clase mono, donde el tablero se representa con un array list de tuplas, donde cada tupla va a tener en la primera componente el dueño y la segunda componente el precio. Adicionalmente voy a tener el tamaño del tablero, el ganador 0, 1, 2, las posiciones de los jugadores en el tablero, la posición actual, y el dinero de cada jugador. Cuando inicializamos el mapa, fíjense que ponemos el tamaño que me pasó el usuario y a su vez, por una decisión de diseño, inicializamos el tablero con todas sus casillas, en principio en null. Podríamos no tener este for, pero después tenemos que inicializar las casillas por demanda, que es la otra alternativa. Con este diseño pasamos ya un poco a la implementación. Tendría esta pinta, ¿no? El agregar casilla debiera acceder al tablero y setear una posición con el precio que me dan ahí. En ese caso el 0 indica que no pertenece a ningún jugador todavía, pues nadie la compró. El método jugar tendría una estructura, digamos, que sería como tirar dados,
hacer algo con el tablero y los jugadores y se tira el ganador si es que hay ganador. Acá tenemos una pinta de cómo podría ser el toString. En realidad esto es un poco más complejo porque el tablero es otro TAD y en realidad debería tener su toString separado, pero bueno, por ahora vamos a dejar esta versión. Bien, vamos a hablar de la estructura de datos y qué tiene que cumplir la estructura de datos. Como pueden ver, la estructura de datos tiene un dominio más grande que los monopolies que queremos representar. Entonces, debemos decir, más bien restringir qué estados de la estructura de datos son válidos respecto de los monopolies reales. Y además, como tengo más de una variable, tengo que hablar de la consistencia interna entre variables, o sea, qué combinación de valores pueden tener. A estas restricciones se los llama invariante de representación y tiene que valer en todo momento, excepto durante la ejecución de un método, siempre y cuando al final del método vuelva a valer el invariante. Eso lo vamos a repasar más adelante, pero por ahora nos vamos a quedar con esta idea. Para esta estructura de datos, que la ponemos acá, digamos, como ejemplo, está la estructura de datos al principio, ponemos una parte del IREP, el resto del REP se lo dejamos de tarea. Tenemos restricciones de dominio, por ejemplo, que el ganador esté entre 0 y 2, que la posición de los jugadores esté entre 0 y el tamaño, ¿sí? Ahí tenemos un poco de consistencia interna. Y después tenemos que tener alguna manera de recorrer colecciones, en este caso con variables del invariante de representación. Entonces decimos para toda tupla T del tablero, es una forma metafórica de recorrer el tablero, decimos si T es distinto de null, la primer componente de T, que era el jugador, estaba entre 0 y 2. ¿No? Bien. Fíjense que la implementación, ahora sí mostramos un poco más el jugar por adentro, tiene que hacer cumplir el invariante de representación, ¿no? Ese es un poco el juego. O sea, el invariante no es un deseo, sino que algo que después los métodos tienen que hacer valer. Entonces, tiramos los dados. En el juego real sería un random o algo un poco más sofisticado. Acá generamos una variable hardcodeada. Lo primero que hacemos es actualizar la posición del jugador una vez que acomodamos el tablero de manera circular, o sea, si me paso del tamaño tengo que volver a empezar. Bien, lo siguiente que dijimos era hacer algo con el tablero. Ese hacer algo es, vamos a poner una partecita nada más de la lógica, que es comprar la casilla. Acá en este jugar no está la parte del alquiler y una serie de cosas más. Entonces, si no tiene dueño, que sería componente 1 igual a 0, tengo que hacer dos cosas. Tengo que poner el componente 1 en 1, esto es un error donde dice 0, debería decir jugador 1, y actualizar el dinero del jugador 1, ¿no? ¿Con cuánto le resto al jugador 1? Bueno, lo que costaba originalmente comprar esa casilla. Fíjense que para el jugador 2 hacemos la misma lógica. No lo voy a escribir, pero pongo acá, repetimos la misma lógica. Acá lo primero que podemos hacer, inclusive con este diseño, es mejorar un poco la abstracción y podemos abstraer un jugar afuera con parámetros que recibe el dado del jugador y un jugar que cumpla con la interfaz que llame nuestro jugar más genérico y no repita tanto código y que haga el mismo código para los dos jugadores. ¿Sí? Fíjense que lo único que tengo que hacer es reemplazar el dado 1 y el dado 2 por una sola variable. Bien. Vamos a hablar de cohesión-acoplamiento, que es un tema ya más de diseño, digamos que está como un poco no estrictamente relacionado con TAD, pero debería cumplir los TAD que vamos a editar en la materia. La cohesión es ver que las clases no tengan ni mucha ni poca responsabilidad, ¿sí? Si pasa eso, o sea, tener mucha o poca responsabilidad, decimos que tiene baja cohesión.
Y el acoplamiento es ver que las clases no tengan que funcionar de manera arbitraria para poder funcionar con otras. Si pasa esto, o sea, si una clase tiene que conocer cómo funcionar para no romper a otra, decimos que están acopladas. Lo que queremos es alta cohesión y bajo acoplamiento. Lo que observamos con este diseño es que tenemos una sola clase que hace todo. Entonces decimos que tiene poca cohesión, porque tiene demasiada responsabilidad. O sea, demasiada responsabilidad implica baja cohesión. Vamos a proponer un diseño nuevo. En este diseño vamos a tener una clase de tablero que nos va a hacer las veces de estructura de datos y un ganador que lo vamos a tener por separado del tablero. Esto es una decisión de diseño porque el día de mañana yo podría querer utilizar este tablero en otros juegos con una lógica distinta al Monopoly y el ganador quizás me molesta y es más pensado para el Monopoly, entonces lo separamos, ¿sí? Pero bueno, si hago un tablero como más específico de Monopoly, bien podría estar el ganador ahí adentro, pero ya vamos a ver por qué el ganador está afuera. El código claramente está más simplificado, digamos, porque inicializo el tablero. El no irrep también me queda más simple. Que el irrep nos quede más simple es señal de que estamos diseñando mejor. Me queda más simple porque al tener otras clases, lo que voy a aplicar es como una hipótesis inductiva diciendo que el tablero tiene un irrep que se cumple y si se cumple el irrep de tablero no tengo que chequearlo de nuevo desde afuera, sino que ya asumo que viene un tablero válido y lo único que me queda por chequear es la consistencia entre mis variables, o sea, entre ganador y tablero. ¿Qué podría chequear? Bueno, que si el ganador es el jugador 1, el importe del jugador 1, del jugador 2, mejor dicho, sea 0 y viceversa, ¿no? Como para poner un ejemplo, un pequeño ejemplo. De todas maneras, nos va a quedar un rep más grande para tablero que ahora vamos a escribir más detalladamente. Bueno, para tablero lo que elegimos fue diseñar dos diccionarios, un diccionario de casillas que va a ir de número de casilla a una tupla, donde va a tener el dueño de esa casilla y el importe, y después un diccionario de jugadores, que solo va a tener dos jugadores, que va a ir de nuevo de la clave de número de jugador a una tupla con la posición de jugador y el importe que tiene el jugador en ese momento. Por ahora, como no llegamos a ver diccionarios, lo que tenemos que pensar con un diccionario es un conjunto de pares donde el primer elemento de ese par no se puede repetir. Bueno, fíjese que la inicialización de este TAD, o sea el TAD tablero, nos queda un poquito más compleja, pero no tanto como la anterior. O sea, inicializamos las casillas de nuevo. Por una decisión de diseño, inicializamos todas las casillas al principio. Y acá hardcodeamos los dos jugadores. ¿Sí? Un diccionario con dos entradas nada más. Acá sería un ejemplo de la estructura de datos. Vemos que tenemos las casillas 0 y 2, puntos suspensivos hasta tamaño. Acá en el ejemplo dice la casilla 1 pertenece al jugador 1 y cuesta 13 pesos. Y acá tenemos el estado de los dos jugadores. El jugador 1 está en la posición 20 y tiene 300 pesos en el banco, digamos. Bien, ¿qué tendríamos que decir de este irrep de tablero? Bien, primero, otra vez, recuerden que como tablero usa un diccionario, no hace falta decir, por ejemplo, que los números de casilla están repetidos, porque eso me lo garantiza el diccionario. Si hubiera usado un array list en vez de un diccionario, o sea, un array list de tuplas, sí tendría que chequear esa particularidad porque el array list no me garantiza que no haya repetidos en la primera coordenada. Pero bueno, yendo al tablero en sí, tengo que asociar variables, o sea, tengo que decir que tamaño es igual a casillas.size.
lo cual me da un tip para decir que quizás la variable tamaño la podría tirar porque ya tengo casillas.size. Después tengo que decir que las claves de los jugadores, donde la clave es la lista, perdón, el conjunto del primer componente del diccionario, o sea, todos los jugadores posibles están entre 1 y 2, ¿sí? Y para toda tupla de casillas, ahora lo relaciono con la otra variable, la primer componente, que es el jugador, tiene que ser 0, 1, 2, ¿no? Una forma de decirlo sería jugadores.claves unión 0, ¿sí? Con este nuevo irrep y otras cosas más que faltan decir, que se los dejamos de tarea, vemos la nueva implementación. El agregar casilla, uno estaría tentado a acceder a la estructura de datos, ¿sí? Y poner tablero.casillas me vuelve el diccionario de casillas. .get me vuelve una tupla, hay que acordarse de eso. La tupla tiene dos componentes, T1 y T2. Nosotros por diseño hicimos que T2 sea el precio. Entonces, si uno programa así, tiene que acordarse todo el tiempo de esa decisión y además de violar el encapsulamiento es propenso a errores. Lo más apropiado sería tener un método, en este caso setCasillaPrecio, donde me abstraiga de esa situación. Bien, después vemos cómo quedaría el nuevo jugar. Acá es donde se ve la mayor ganancia de este nuevo diseño. Primero le voy a decir al tablero que mueva el jugador 1 a lo que haya salido el dado. Ahí debería, en vez de 1 debería decir jugador. Me quedó del código anterior. Voy a hacer que el mover del tablero me vuelva la posición a donde quedó el jugador para usarla más adelante. Y acá, bueno, aplico la misma lógica, ¿no? Digo, si el tablero en esa posición no tiene dueño, entonces estoy obligado a comprarla. Bueno, de nuevo, seteamos esa posición del tablero con ese jugador, el tablero internamente lo resuelve y también hacemos que el tablero reste el importe. ¿De qué cosa? De ese jugador para ese precio de esa casilla. ¿Sí? Obtenemos el tablero, le preguntamos la casilla del tablero y que se encargue internamente de restarle la plata al jugador, o sea, administrar la plata al jugador. Un par de detalles. Esto tiene una lógica simplificada. En realidad puede pasar que el jugador no tenga plata para comprar la casilla, entonces acá hay dos decisiones. Una es arrojar una excepción porque estamos violando el invariante, o sea que el importe sea negativo, por decir algo, o sea que el jugador tenga, no sé, menos 500 pesos. La otra opción sería parar el juego y decir que perdió, pero para no, digamos, ser el ejemplo más complejo, vamos a dejar toda esa lógica para cuando ustedes lo programen en las computadoras. Acá está todo como que todo va a funcionar bien. Pero claramente si el importe es negativo, viola el irrep y eso no debería pasar. Y fíjense que además, en este caso la posición del jugador la actualiza el tablero automáticamente, ¿no? Digo, como me vuelve la posición acá, obviamente que internamente la actualiza. Este código además es mucho más declarativo y bueno, y se puede ver que acá tengo mucha más cohesión porque la responsabilidad está repartida por lo menos en dos clases.